Vamos a viajar a principios del siglo XX. El mundo iba a toda velocidad. Fábricas, trenes, máquinas, todo estaba cambiando la vida por completo. Pero, ¿y la arquitectura? Pues parecía anclada en el pasado, como si no se enterara de nada. Esta es la historia de cómo tuvo que despertar y encontrar una nueva forma para un mundo completamente nuevo. A ver, esta es la pregunta del millón, la que de verdad les quitaba el sueño a los arquitectos de entonces. Pensemos, si todo a nuestro alrededor funciona ya con la lógica de la industria, de la ingeniería, de la máquina, ¿qué sentido tiene que los edificios sigan cubiertos de flores, de curvas, de adornos que ya no significan nada? Era una contradicción brutal, una desconexión total. Y para que se vea claro, solo hay que mirar algo como el puente de Brooklyn. Menuda obra, los ingenieros ya estaban ahí, construyendo el futuro. Acero puro, lógica estructural, sin tonterías. Sus obras eran los verdaderos monumentos de la nueva era, honestas, potentes. Y mientras, ¿qué hacían muchos arquitectos? Pues seguían enredados en el Art Nouveau, un estilo que sinceramente empezaba a oler un poco a naftalina. Así que aquí arranca todo, en lo que llamamos la crisis del ornamento. A ver, que el Art Nouveau había sido genial, una bocanada de aire fresco, sí, pero de repente todas esas formas orgánicas, esas decoraciones inspiradas en la naturaleza, empezaron a parecer falsas, como deshonestas en un mundo que ya era industrial. La pregunta era directa: ¿qué sentido tiene estar imitando florecitas con yeso cuando la realidad pura y dura es el acero de una fábrica? Hacía falta un reset, un borrón y cuenta nueva. Había que encontrar unos principios de verdad, unos cimientos para construir que no fueran simplemente copiar estilos del pasado. La arquitectura, vamos, necesitaba urgentemente un nuevo idioma. Un idioma que hablara de lo que estaba pasando de verdad, de racionalidad, de función, de industria. Y ojo, porque la primera gran respuesta no llegó en forma de un nuevo estilo, no. Llegó en forma de material, el hormigón armado. Y esto es clave, porque no era una simple piedra nueva, era un material puramente industrial que llevaba dentro una lógica estructural totalmente distinta, una forma de pensar los edificios que iba, literalmente, a cambiar las reglas del juego. La idea es sencillamente genial, pero revolucionaria. Es una combinación perfecta. Por un lado tienes el hormigón, que aguanta que lo aplasten, la compresión, ¿vale? Y por otro, el acero, que es buenísimo resistiendo que lo estiren, la tensión. Los juntas y ¡boom! Tienes un esqueleto que se sostiene a sí mismo. ¿Y qué significa esto? Pues algo que lo cambia absolutamente todo. Los muros de fuera, la fachada, ya no tienen que cargar con el peso del edificio. Y claro, tenía que llegar alguien que lo entendiera y lo llevara hasta el final. Y ese fue Auguste Perret. Fijaos en lo que hizo en su edificio de la Rue Franklin, porque fue algo radical para la época. En lugar de hacerlo de siempre, esconder la estructura de hormigón detrás de muros y adornos, va él y la deja a la vista. Tal cual. El esqueleto de pilares y vigas pasa a ser lo más importante, la propia cara del edificio. Era toda una declaración de intenciones. La belleza está en la propia estructura. Y esta frase de Perret es que lo clava, lo resume perfectamente. Para él, la arquitectura de verdad no estaba en el adorno que le pones por encima, no, estaba en la belleza que ya tiene la propia lógica de cómo se construye algo. Los pilares, las vigas, los soportes, esa era, como él decía, la música del edificio. Vale, perfecto. Ya tenemos una nueva lógica para construir, la del hormigón. Pero faltaba la otra pata, una nueva lógica para la forma, para la estética. La gran pregunta ahora era: ¿cómo conseguimos que las cosas que se fabrican en serie, ya sean sillas o edificios enteros, tengan una forma coherente y sobre todo bella? Y aquí es donde entran en juego los alemanes con el Deutsche Werkbund. Fue un movimiento, bueno, visionario es la palabra. Decidieron que ya estaba bien de que la industria fuera por un lado y el arte por otro. Su objetivo era ambicioso, pero muy claro. Oye, vamos a dejar de fabricar en serie objetos feos y sin alma, vamos a empezar a crear productos de altísima calidad con un diseño cuidado que de verdad representen el espíritu de nuestro tiempo. Y el ejemplo perfecto de esta filosofía es lo que hizo Peter Behrens para la empresa AEG. Behrens fue un genio. No se limitó a diseñar productos como esta lámpara que vemos. No, no. Diseñó la identidad entera de la compañía, desde los carteles hasta los edificios. Y su fábrica de turbinas es que es un ícono. Es casi un templo dedicado a la industria. Un edificio que dice: la producción industrial puede y debe ser un arte monumental. Pero lo más importante de todo esto, el concepto clave, es que el Werkbund quería crear un estilo a través de la estandarización. Lo llamaban Typisierung, así en alemán. La idea era muy potente. Vamos a diseñar el tipo perfecto, o sea, la forma ideal, el arquetipo de una silla, de una lámpara, y esa forma perfecta se podría reproducir miles de veces en una fábrica, pero sin perder ni su alma, ni su calidad, ni su belleza. En el fondo se trataba de darle una forma digna a la vida moderna. Muy bien, repasemos.
Ya tenemos la lógica constructiva del hormigón y la lógica estética de la industria estandarizada. ¿Qué falta? Pues falta la figura que sea capaz de coger estas dos ideas y unirlas en un sistema universal. Y esa persona fue un joven arquitecto que por entonces firmaba como Charles-Édouard Jeanneret, pero que pasaría a la historia como Le Corbusier. Y esto que vemos aquí es mucho más que un dibujo. El sistema dominó es, sin exagerar, uno de los diagramas más influyentes de toda la historia de la arquitectura. El nombre es un juego de palabras, ¿eh? Viene de domus, que es casa en latín, y de las piezas del dominó, claro, por su idea de ser modular. Es ni más ni menos que la esencia de la casa moderna destilada, reducida a sus componentes más básicos. Componentes pensados para fabricarse en serie. Vamos a desmontarlo para entenderlo bien, porque su genialidad está en la libertad que consigue. Punto 1. Los pilotis. Son esos pilares finitos que levantan la casa del suelo. Así, el terreno de debajo queda libre. Punto 2. La planta libre. Como ya no hay muros de carga que molesten, el espacio interior es como un lienzo en blanco. Lo puedes organizar como te dé la gana. Y punto 3. La fachada libre. La fachada ya es solo una piel ligera, independiente. Y eso te permite abrir ventanales enormes y conectar la casa con el exterior como nunca antes. Y aquí está la clave de todo. El domino no es un estilo. Es un sistema. Es como el chasis de un coche. Un esqueleto universal y estandarizado sobre el que luego puedes construir la casa que quieras. Le Corbusier lo pensó con una idea muy práctica en mente, la reconstrucción masiva que iba a hacer falta después de la Primera Guerra Mundial. Es, básicamente, la lógica industrial del Werkbund y la lógica estructural del hormigón de Perret fusionadas en una solución universal. ¡Brillante! Así que, como vemos, todas estas revoluciones técnicas no se quedaron solo en la forma de los edificios, fueron mucho más allá. Forjaron una identidad totalmente nueva para la propia arquitectura y, muy importante, para la figura del arquitecto moderno. Vamos a ver esta cronología un momento, porque es increíble la velocidad a la que pasó todo. En apenas 10-12 años, la arquitectura pasa de estar en una crisis de identidad total a tener un sistema claro, una estética industrial potente y un material revolucionario. Fue de verdad una carrera a toda velocidad hacia lo que hoy llamamos modernidad. Y aquí vemos el cambio de paradigma, la transformación total. El arquitecto de antes era un maestro del ornamento. El de ahora, un organizador de sistemas. El de antes dependía del artesano. El de ahora colabora con la industria. Se pasó de ser un creador de objetos únicos a ser un diseñador de prototipos pensados para la producción en masa. Vamos, que se redefine por completo lo que significa ser arquitecto. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Si la técnica del hormigón armado y la lógica de la producción en cadena definieron la forma de todo el siglo XX, ¿qué formas van a nacer de las tecnologías de hoy? Pensemos en la fabricación digital, la inteligencia artificial, los nuevos materiales. La gran lección que nos dejan estos pioneros es que la próxima revolución en la arquitectura probablemente no va a venir de un nuevo estilo, sino de una nueva técnica. ¡Ay, qué era eso!